Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Ver el Cubo. Y este no es un programa más, es un programa especial. Cuando vienen amigos, cuando vienen hermanos, todo es mucho mejor, siempre sale mucho mejor. Así que, más que un hermano, un bro. Hoy les quiero presentar a un amigo mío, que es Tomás Machuca. ¿Cómo estás? Todo bien, amigo, un gusto estar acá con vos. Después de cruzarnos después de bastante tiempo. Fue bastante tiempo. Sí, sí. Una particularidad, yo trabajé un tiempo con Tomás, tenemos más anécdotas que, no sé, impresionantes. Y sí, Recién mientras preparaba para traer las canilleras de Newell me acordaba de una muy particular. ¿cuál? A ver, ¿cuál de todas? ¿Te acordás cuando fuimos a Newell's y estábamos en la reunión y reventaron un auto con Reventaron un auto transportón en el del club? costado. No, no, no. Esa fue mortal. Esa quedó para la historia. Amigo, fue espectacular porque el club estaba en una crisis tremenda. Total. En ese momento como que había empezado a explotar. El día anterior habían tenido una marcha en la puerta que estaban quemando llantas Mm, de auto. sí, sí. Y nosotros, bueno, nos recibieron en una reunión de los del departamento de marketing. Mm. Y mientras estábamos en la reunión re tranquilos, escuchamos que se siente. "Brum". Nos asomamos por la ventana. eh, Chocó un auto Ah, humo había. Había humo, esa fue y el mortal. auto reventado Sí. contra la reja del club. Está la noticia, o sea, después va a poder agregar imágenes porque está la noticia de eso. O sea, Vamos a agregar. cayeron las cámaras a los 2 minutos. Mal. Y estaban los dirigentes de Newell's diciendo, la puta madre, estamos meadísimos. ¿Cómo puede ser que nos Impresionante. pase esto? Pero Sí, no, más. increíble. Vamos a meterlo en esa total, ¿viste? Acá se puede hablar de todo, así que vamos a hablar de todo. Esa es una de las tantas, Esa pero es hay una de las muchísimas. tantas. Sí, sí. Pero me acuerdo que salí y yo sentí una sensación re rara en el Amigo, cuerpo. salimos caminando por Oroño y sí, fuimos con una sensación como medio de un vacío adentro, Mm, de que parecía que nos habíamos mandado una cagada a nosotros, mm. digamos, de haber estado ahí en ese momento. Y yo me acuerdo que te dije, che, siento una sensación. Vos me dijiste, che, siento como una sensación media rara. Y yo te dije, mal, boludo. Era como que los dos sentíamos lo mismo. Sí, sí, sí. No, no, muy, muy raro toda la secuencia. Sí, me acuerdo que una persona que trabajaba ahí, que trabajaba hace un montón de tiempo, nos dijo, mi abuelo trabajó acá, yo trabajé acá, y para mí este club está maldito. ¿Te acordás? En la historia del club me había pasado algo así, dijo, de verdad. Algo le están haciendo a este club, dijo. Mal. Qué locura, tenemos un montón, un montón, un montón. Pero vamos a ir desde el principio, Dale, obvio, obvio. desde los comienzos hasta hoy. Así que te quería preguntar, ¿cómo era la infancia de Tomás? ¿Dónde nació? Bueno, Tommy nació en el barrio República de la Sexta, un barrio carenciado, si se quiere llamar de alguna forma, de la ciudad de Rosario, que está, a mí me gusta decir, marginado entre lo que es la ciudad universitaria de la ciudad y uno de los barrios con más desarrollo, como lo es Barrio Martín. Y bueno, crecí en un hogar en el que, gracias a Dios, digamos, me tocó tener unos viejos que nunca me hicieron faltar nada, que siempre priorizaron que yo tenga una educación buenísima. Toda la vida fui a un colegio privado, como lo es el Colegio Rosario, y crecí, como por así decirlo, conviviendo entre dos mundos, ¿no? Las avivadas que yo veía de mis amigos del barrio y las oportunidades que tenían mis amigos del colegio. Y en el mezclar esos dos mundos fue que en cierta forma siempre fui muy creativo. Mis viejos también siempre fueron de acompañarme en las ideas que tenía sin importar, digamos, de qué tipo fueran. Mi papá es una persona que le tocó salir a trabajar desde que tiene 13 años, por el contexto de su familia en el que creció. Y bueno, mi mamá es de la primera generación de su familia que logró terminar los estudios Bueno, formales, incluso a estudiar a nivel terciario. mm, Y nada, tanto ella como mi papá siempre quisieron lo mejor de lo mejor tanto para mí como para mi hermano. Y por eso, bueno, tuvimos una muy buena educación, nos acompañaron en todos. Yo creo que también soy muy afortunado de respecto en el contexto en el que crecí, nunca me faltó nada, siempre tuve un plato de comida arriba de la mesa, una ducha caliente y por ahí tenía amigos que me venían a golpear la puerta de mi casa que no, porque no habían comido nada en todo el día y yo no lo entendía en ese momento. mm. Lo vas entendiendo a medida que vas creciendo y te vas dando cuenta de lo afortunado que sos de haber tenido esas oportunidades y de que mis viejos me hayan podido dar todo, ¿no? Mm. Sobre todo en contextos así tan complejos. Y que a partir de eso realmente te das cuenta que tenés la oportunidad de hacer, de crecer, de desarrollarte. Yo también de chico, qué sé yo, era el típico que armaba su grupo, como que medio que lo lideraba y Mm. empezaba a hacer macanas. Era siempre el juntadero en el patio de la casa de mi abuela, que metía 12 pibes ahí en un patio bastante grande que tenía mi abuela y hacíamos desde tirolesas,
que caían de un árbol a una columna, que bueno, eran bastante peligrosas, hasta, no sé, guerras de venenitos con soplamocos, pero bueno, era una infancia muy divertida, digamos, porque nos la pasábamos creando, haciendo, divirtiéndonos y de forma sana, ¿no? Mm. Los dos venimos del barrio. Siempre hemos hablado que venimos del barrio y que el barrio te enseña un montón de cosas para la vida. ¿Qué te enseñó a vos el barrio? Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la calle te da lo que un libro no te enseña, un libro te enseña lo que la calle no te da. Total. Y bueno, yo siempre cuento que en las cuestiones por ahí más de josear, de hacer, Mm, las aprendí con mis amigos del barrio. Y yo lo hacía no sabiendo que quizás para ellos eso era como su ingreso, ¿no? claro. O con lo que quizás iban a tener para, no te digo para comer, pero sí para muchas otras cosas que quizás de otra forma no hubiesen accedido. Mm, Tengo amigos con los que hemos ido a vender películas en la calle, en pleno Pellegrini. Íbamos ofreciendo esas películas sin saber, digamos, que era ilegal eso. claro. Hasta que, bueno, la policía llegaba y te decía, che, te tenés que ir porque vos no podés estar haciendo esto. Mm, Y obviamente, como éramos menores, más que eso no podían hacer. claro. Después también con esos mismos amigos arreglábamos bicicletas y las vendíamos, Mm, o recuperábamos chatarra, e íbamos a lo del chatarrero y nos llevaba a la chatarrería que está a Avellaneda y Circunvalación y vendíamos todo. mm. Y a todo esto en el camión este de compramos huevo, compramos cocina, compramos la hora vieja. Sí, sí, y a mí me daba una vergüenza tremenda subirme a esos camiones porque Claro. decía, mirá si me ve alguien de la escuela. Mm, Pero bueno, o sea, era divertido y no me daba cuenta. Y como que con esos amigos fue que me saqué mucho, qué sé yo, la vergüenza por ahí que te da el presentar un proyecto, el hablar de algo total. o el hacer, o sea, ¿qué era lo peor que me iba a poder pasar de presentar un proyecto si había estado subido a un camión de chatarra Total. con la vergüenza de que me viera alguien de la escuela? Total. Entonces, como que a mí me quedó mucho eso de que las avivadas de mis amigos del barrio fueron las que en cierta forma dejaron una semilla para hacer. Mm. ¿Tu primera experiencia emprendiendo en el barrio también? Sí, sí, sí. Bueno, esta que te digo del vender películas en la calle fue una de las primeras. Mm, Y era muy gracioso porque era un amigo que se llama Patricio, que el tío de él le conseguía las películas, y nosotros íbamos con la mochila, con las películas y las íbamos ofreciendo por Pellegrini. mm. Y me acuerdo que mis amigos me decían, vos tenés que mostrarlas y decir películas, películas. La Y técnica de venta. sí, 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 esa era todo. Y era ponerle que salían, no sé, 3 películas, 15 pesos, una cosa Mm, así en ese momento, que es por decirte $1 ahora, mm, en ese momento estaba, no, o $3, una cosa así, pues estaba 5 pesos. Te claro. estoy hablando de 2014, una Mm, cosa así. Y después también me acuerdo algunas que, no sé, mi viejo cuando yo era chico tenía verdulerías, entonces traía o sandías y nosotros íbamos a ofrecérselas a los vecinos, o mismo en el mercado de productores por ahí suelen vender muchas otras cosas, mm, y nos traía canastos del mate y nosotros también salíamos a venderlo golpeándole las puertas a los vecinos. Y bueno, fue él también en que en cierta forma plantó eso. Una vez que cuando nosotros le pedimos unos botines, nos regaló un metegol y nos dijo, sáquenlo a la puerta de casa, alquilen 10 pesos los 10 minutos y con eso se van a comprar lo que ustedes quieran. mm, Yo re enojado le dije, ¿quién va a alquilar 10 pesos, 10 mm, minutos de metegol? Que mm, los pibes están todo el día con el teléfono. Y bueno, para mi sorpresa, o sea, no solamente nos compramos los botines, sino que nos compramos media, mm. ropa, de todo. Todo. Sí, sí, y fue una lección como que al día de hoy me quedó muy marcada de que yo pienso de que también es como un mensaje que a mí me gustaría traspasarle a mis hijos el día de Mm, mañana, de enseñarle a hacer y no, digamos, como darle lo que piden en sí, mm, sino enseñarle a pescar y no darle el pescado, por claro. decirlo en palabras simples. Total. Y después vino Fénix. Sí, sí, sí. Fénix, bueno, arranca como la idea del pibe que no tenía idea de qué era lo que quería hacer cuando terminara la secundaria. Mm, Que, o sea, yo no, la verdad siempre me costó bastante el colegio, sobre todo en la secundaria, porque me costaba mucho estudiar, me costaba mucho como encajar dentro del mecanismo de aprendizaje que tenés en un sistema educativo tradicional. mm. Y me llevaba muy mal con las profesoras, era bastante rebelde. Mm, Siempre también, así como aprendía cosas buenas de mis amigos del barrio, también llevaba las macanas mm.
del barrio al colegio y Total. qué sé yo, siempre tenía alguna idea que no siempre terminaba bien. No sé, una vez se me dio por llevar los soplamocos a la escuela, enseñarle a mis compañeros de la escuela cómo hacían los soplamocos y tirarnos con tiza. Claro. Y se armó una guerra que parecía de paintball, pero con soplamocos en todo pleno colegio. Claro. Y hacíamos los escudos con las maderas de las mesas. No, Hermoso. no, no, cualquier cosa, cualquier cosa. Y era el A, el B y el C de tercer y cuarto año, todos en guerra de soplamoco. Si uno no perdió un ojo esa vez. Entonces, bueno, siempre me costó bastante. Y no porque no supiera, sino porque no, me costaba, digamos, como encajar dentro del modelo de aprendizaje que tenía el sistema educativo. Y bueno, en ese último año, como que un poco que me pegué un rescate, digamos, dejé la pavada. El primer trimestre como que me propuse decir, bueno, a ver qué tan bien me iría si me pondría las pilas tratando de aprobar. Estuve en los mejores promedios y después dije tipo, bueno, ya me demostré a mí mismo que si quiero encajar en el sistema educativo lo puedo hacer en cualquier momento. Claro. Y el primer día del segundo trimestre, me acuerdo que pobre, le tocó justo a la profe de inglés ser la primera clase y ponerle que en inglés había tenido, no sé, un 8. Y en el sistema de mi escuela vos tenías que aprobar entre los 3 trimestres sumando 18. Entonces yo ya tenía un 8 si tenía un 1 en el segundo trimestre y un 6 en el tercero ya llegaba a la nota, ¿viste? Claro. Me acuerdo que llegué y le dije a la profe, sin tratar de faltarte el respeto ni nada, yo este trimestre no pienso hacer nada porque tengo una idea. Claro. Y la profe me miró como diciendo, ¿qué idea tendrá este, viste? Y bueno, resulta que cuando yo jugaba al fútbol en tiro suizo, una vez me había hecho unas canilleras cortando un balde con una sierra, moldeándolas con un secador de pelo de mi abuela que se quemó y haciendo un diseño con imágenes de mi familia en Paint, que lo imprimí en un ciber con 60 pesos que me dio mi abuela también. Se lo pegué a ese pedazo de balde y bueno, con una goma Eva que compré en una librería, color verde horrible, se la pegué a la parte de atrás y así hice un par de canilleras que, bueno, en ese momento como la mayoría de los jugadores tenían canilleras personalizadas y eran muy difíciles de conseguir, al siguiente partido cuando las llevo al club las ven mis amigos y me decían, ¿de dónde las sacaste? Están buenísimas, yo quiero unas. Yo por vergüenza le decía que las vendía a mi tío de Buenos Aires. Mi tío vive a la vuelta de mi casa y trabaja en una fábrica de pasta hace 20 años. No tenía idea de cómo se hacían unas canilleras. Buenos Aires, la calle era ahí. Claro, no, ni siquiera en Pasco vivía. Y bueno, como me daba vergüenza dije eso y no me daba cuenta que me perdía esa oportunidad de hacer. Y tenía un amigo que ya había terminado la secundaria un año antes, porque me llevaba un año, y él hacía mesas plegables con pallets de madera que le daban en obras de construcción y las vendía en la avenida San Martín. Entonces iba todos los días a vender y se traía su plata. Capaz que por ahí un día vendía una, otro día vendía 4, otro día no vendía ninguna, pero siempre tenía su guita. Y en esa edad, viste que vos por ahí ya querés empezar a tener ciertas libertades con tu dinero, que por ahí yo no me las podía permitir o me perdía de hacer ciertas cosas porque mis papás no me podían dar plata todos los fines de semana para ir a comer, a jugar a la pelota. Entonces yo lo entendía, pero siempre trataba de buscarme mi plata. Y en ese momento dije, bueno, voy a empezar a darle pelota a esta idea, un poco inspirado por Dylan, ese amigo que te digo. Y le fui a golpear la puerta de la casa. Y bueno, a diferencia de todos los días que yo le iba a buscar para jugar a la pelota en las ollas de circunvalación, que es un potrero que estaba ahí en el barrio donde vivía en ese momento, me atiende la madre y le digo, lo vengo a buscar porque quiero que me ayude a armar una empresa. Y la madre no entendía nada, o sea, ¿una empresa de qué? O sea, era el meme, viste, de al otro día y todo así, esposado. Total. Y en el barrio. Claro. Ella por ahí no sabía tanto que yo había estado con esa idea, ni que mi amigo Dylan en ese entonces, como la madre laburaba todo el día, no sabía muy bien en qué andaba Claro. tampoco, y él hacía eso para tener su plata. Ella no sabía cómo, pero él siempre andaba con plata y sabía que en cagadas no iba a andar. Y bueno, entonces se nos dio por empezar con esa idea. Yo le dije, bueno, vos te vas a encargar de la producción, yo me voy a encargar de que las podamos vender online. O sea, me había cruzado un tweet que decía el futuro de las ventas está en vender online. Mirá. Esto pleno 2019, antes de la pandemia, que o sea, era meter una tarjeta en Mercado Libre, te digo que era, no sé. Sí, era un robo. Sí, una locura, una locura. O sea, nadie lo hacía. Claro. Yo me acuerdo de cuando era chico, o sea, de mis viejos estar viendo la página de Mercado Libre, pero lo usaban solo para ver referencia de precios. Mirá. Como que nadie se atrevía a comprar, como tenía que ser muy azaroso para comprar online.
Y bueno, con esa idea fue que empezamos, bueno, en ese entonces la primera estrategia de marketing que yo hice fue eh, empezar a seguir a todos los que jugaban de Central y Newell de juveniles Mm. y hacer un sorteo de las canilleras personalizadas como para visibilizar, mandarles algunas canilleras de regalo a algunos medio marketing de influencer para que subieran fotos y ahí nos empezaban a pedir como por medio por decantación los otros. Y bueno, además las publicábamos en Marketplace de Facebook, Mira. en Mercado Libre también. Y nosotros las hacíamos con vales y con tubo de PVC que pedíamos en obra de construcción. Y como yo estaba tan seguro que le quería dedicar esa idea, fue que entonces fui y le dije a esa profe, yo voy a empezar a dedicarla a esto. Claro. Y obviamente no sabía nada, no sabía lo que iba a poder pasar. Mm. Sabía que podía llegar a resultar o que al menos le iba a dedicar atención y algo iba a pasar. ¿En ese momento te diste cuenta de que iba en serio la idea o en qué momento dijiste, che? Nada, en ese momento fue simplemente, creo que no sabía lo que estaba haciendo y si lo hubiese sabido no sé si lo hubiese hecho también. Mira. Eh, Creo que, o sea, siempre fue desde ese momento hasta ahora, que ya casi son 7 años, que me parece una locura de tiempo, eh, siempre fue ir haciendo y tratando de tomar las circunstancias que van ocurriendo, Mm. aceptándolas y ver qué se puede hacer con eso. Me acuerdo que en ese entonces era todo muy casero, o sea, en mi Mm. casa, con secadores de pelo, con Claro. sierras, mis viejos que no entendían muy bien qué estaba haciendo, yo un poco que al principio lo hacía como a escondidas, que me daba Mm. vergüenza decirles, Claro. porque no sabía cómo se lo iban a tomar, digamos. Mm. Y aparte, nada, imagínate, mi vieja, digamos, también viniendo de una familia en la que como que su crecimiento personal se dio desde el sistema educativo, Claro. que venga el pibe y le diga, no quiero estudiar nada después. Mm. Quiero dedicarle tiempo a esta idea. Mm. Incluso ni siquiera decirle, bueno, por lo menos terminar la secundaria y después ves qué hacer. Claro. No, me iba para el traste ya en la secundaria, jugaba pelota. O sea, era heavy la cuestión. Y quizás en el momento en el que sí me di cuenta que iba en serio pasó mucho más adelante, 2 años después, puede llegar a ser en 2021, te digo, después de la pandemia y todo, que incluso en la pandemia nosotros seguíamos laburando en mi habitación, Mm. pero siempre también tratando de aprender mucho, de formarnos mucho con libros, con formaciones online, con YouTube, con lo que fuera que íbamos encontrando. Mm. También se da un poco a partir de un problema que tuvimos en ese momento o un desafío que fue que como nosotros las hacíamos con baldes y tubos de PVC que pedíamos en obras de construcción, ya llegó un punto que nos empezaron a decir, che, chicos, vienen todos los días, o sea, no tenemos tanto balde. Claro. Y así en todas las obras de construcción de las 40 manzanas que había alrededor del barrio, más o menos. Entonces empezamos a ver de qué otro tipo de plástico la podíamos hacer. En ese momento hicimos lo que todo pibe de nuestra generación haría, que es buscar en internet cómo reciclar plástico. Mm. Nos aparecieron unos videos de unos holandeses que mostraban cómo hacer las máquinas, que tenían todos los planos de código abierto, qué sé yo. Todo. Y mi ilusión era hacer todas esas máquinas, meterlas en mi habitación y ahí salir andando. Claro. Por suerte nunca las pudimos hacer. Presentamos la idea en una incubadora en ese Mm. momento y nos dijeron, no, pasa que si ustedes traen estas máquinas van a poder hacer como mucho 1000 pares de canilleras y después de ahí no sé qué va a pasar. Claro. Yo re enojado dije, no, estos no la ven, se están Mm. perdiendo la oportunidad de entrar en Nike cuando no era Nike. Claro. Entonces, bueno, como que en ese momento, obviamente desde la ignorancia, la inocencia, diría, de un pibe que al fin y al cabo lo que estaba haciendo era dedicarle tiempo a una idea. Queríamos hacer eso, pero bueno, no se dio y terminamos buscando quién podía hacer esas canilleras, que ya trabajara con ese proceso, que trabajara con máquinas mejores. Y terminamos dando con una empresa que hacía en ese momento medallas, reciclando tapitas, nos compartieron cómo era todo el proceso y empezamos a laburar todo el desarrollo en conjunto. Y bueno, nosotros obviamente hicimos todo el modelado industrial, todo el desarrollo de la inversión en matricería y ellos el servicio de inyección, ¿no? Claro. Y bueno, en ese momento cuando salieron por primera vez esos 500 pares de canilleras hechos con tapitas, para mí realmente fue un antes y un después de que todo un proceso que fue, que creo que realmente es muy difícil de explicar el proceso,
cuando no se ve. O Claro. sea, yo puedo contarte, te lo puedo contar 300 veces, pero Mm, la incertidumbre, los miedos que te da de que todo lo que estás haciendo, todo el tiempo que dedicaste no pueda llegar a salir y que resulte, fue realmente decir, acá hay algo. Porque era un antes y un después realmente. ¿Cómo manejas eso? Los miedos, la incertidumbre, el decir, che, capaz estoy haciendo esto, acelero y soy Dios o acelero y me la doy. Yo soy una persona que se la juega mucho realmente, que por ahí no dimensiono, digamos, que tanto te puede llegar a afectar un palo que te estés pegando. Mm, Creo que es una virtud y un defecto al mismo tiempo, porque hay veces que tenés que saber medir y que puede llegar a... Los palos que te puede llegar a pegar pueden llegar a involucrar relaciones, confianza mm, y un montón de cuestiones que uno no lo hace, digamos, con la intención de generar un daño, sino que vos estás lógico. persiguiendo un propósito y vas haciendo y después no te das cuenta, digamos, lo que eso puede llegar a implicar. Y yo creo que también estoy muy bendecido en ese sentido. O sea, sí, o sea, que un pibe de 17 años haya arrancado en una habitación en su casa y se le haya pasado por la cabeza ya el hecho de arrancar a hacer un proyecto Mm, viniendo de un contexto como el que uno viene, realmente es un motivo de gratitud y de mm, considerarse afortunado. Porque se quiera o no, o sea, son muy pocas realmente las chances que había de que pasara algo así y de exacto. que después pasaran todas las cosas que fueron sucediendo. Ojalá, o sea, mi sueño es que sea cada vez más común que los pibes, las pibas de los Mm, barrios digan, quiero emprender y que tengan 3 veces o 4 veces más herramientas de las que quizás yo tuve en ese momento. A mí me tocó mucho ir aprendiendo haciendo, equivocándome, mm, confundiéndome, por ahí lidiando con ciertas circunstancias para las que uno no está preparado. Pero nada, o sea, la clave siempre fue mucha aceptación, mucho aprendizaje respecto de las cosas que van sucediendo. mm, También saber que uno no controla todo, que hay muchos factores que se nos escapan de las manos. mm, Y hay que estar muy centrado y para mí, o sea, no hay nada más hermoso o no hay nada que te centre más y te permita realmente dimensionar lo que vos estás haciendo que la gratitud. mm, Si uno es agradecido de lo que le va pasando y va dimensionando lo que va sucediendo desde la gratitud, no hay circunstancia, digamos, como enorme que te pueda llegar a pasar por encima porque al fin y al cabo lo que te conecta con el presente y lo que te hace dimensionar que diste un paso muy grande respecto a dónde estabas ayer y dónde estás hoy, es la gratitud. Y después también hay veces que uno idealiza mucho de que cuando me pase cierta cosa no voy a tener ningún problema más. mm, Y en realidad no es así. O sea, no es que porque llegues a cierto estadio los problemas van a dejar de existir. Van a claro. existir problemas más grandes, desafíos más grandes, pero si todo se volviera plano, creo que no valdría ni siquiera Mm. la pena hacerlo. Entonces, para mí la clave es esa, mucha aceptación, gratitud y no idealizar. Aparte, está buenísimo que vos y Fénix, yo siempre digo vos, Fénix es más o menos lo mismo, ¿viste? Es toda una misma persona. Sí, eh, Ronda alrededor de un propósito y un propósito súper loable que es no solamente ayudar a las personas de los barrios, o sea, no solamente reciclar, sino ayudar a las personas de los barrios. Yo me acuerdo cuando hacíamos las estrategias de marketing y que decíamos, che, la basura que está al lado de los potreros vuelve en forma de claro. canillera al potrero. Yo después volvía al barrio y veía la basura al lado del potrero y decía, no estamos chamullando, Claro, esto pasa y lo estamos convirtiendo en sí, sí. historia y lo estamos mostrando. Y lo ve toda la gente eso en realidad. O sea, por ahí Total. se nos habla mucho desde la contaminación por residuos, digamos, desde otros planos, como no sé, yo lo escuchaba mucho en su momento como la contaminación en los mares, las islas Mm, de plástico en los océanos. sí. Y yo el mar lo conocí en 2022, 2023, no me Mm. acuerdo. En 2023 conocí el mar, o sea. eh, por ahí, o sea, está bien, son cuestiones que pasan, no te voy a decir que no hay plástico en los mares porque te estaría mintiendo. Mm, Y que no afecta a la calidad de vida de las personas también sería una mentira. Pero por ahí tenemos el problema más cercano y elegimos como hacernos los tontos y pasar de página. claro. Y en realidad, bueno, en los clubes de barrio pasa mucho eso. Que los pibes, digamos, encuentran en el club un espacio en el que compartir, un espacio en el que se sienten contenidos, un espacio en el que vos realmente importás. Mm, No importa lo que tengas o no. Yo siempre que fui a un club de barrio me sentía uno más, me mm, sentía cómodo, me sentía a gusto y no me preocupaba nada más que no sea divertirme y jugar.
Y por ahí también lo que a mí me llevó a pensar en el desarrollar como en cierta forma un propósito fue decir, ok, más allá de la construcción de marca y con lo que la gente se identificara, de contribuir a un propósito, ¿cómo podíamos hacer para que a ningún pibe o piba más le pase la situación por la que yo pasé, de decir, no tengo unas canilleras? Claro. Entonces, la solución que encontramos fue esta, de crear los puntos de recolección en los clubes, hacer las canilleras con las tapitas y que al mismo tiempo se puedan donar para que sean un incentivo de que los chicos participen de la recolección. Y en un momento parecía una locura hacer eso. El primer club donde lo hicimos fue María Madre de la Lata, que es el club donde yo jugaba al futsal. Y el club donde yo realmente conocí el término de impacto social, por así decirlo. Tenía un profe que es Juli Baruso, que para mí fue un referente, digamos, que me inspiró demasiado respecto de contribuir a un propósito. Yo no sabía lo que era impacto social, porque cuando uno es digamos, como el objetivo del impacto social, Claro. no llega a dimensionarlo. O sea, yo era un beneficiario del impacto social del club, Total. no estaba aportando a la causa en ese entonces. Mm. No lo dimensionás y bueno, o sea, en ese club había comedor, apoyo escolar y un montón de contención en otras situaciones que uno desde las posibilidades que tuvo no dimensiona lo importante que son. Y bueno, fue desde ahí que como que medio que se me disparó esa semillita y dije, yo también quiero volcar esto hacia mi proyecto. Y bueno, en ese entonces se dio así. Y con el tiempo esa iniciativa fue creciendo y lo pudimos llevar adelante en clubes de barrio de Tucumán, de Chaco, de Mendoza, de Córdoba, mismo acá de Rosario, de un montón de lugares que yo ni siquiera conocía Mm. y de un montón de realidades totalmente diferentes que también uno no llega a dimensionar lo significativo que puede ser para un chico el hecho de ir, llevar unas canilleras, compartir un rato, hacerlos sentir vistos, y no por mí, sino al fin y al cabo, por la contribución de la gente, porque, o sea, no es que yo voy y llevo las canilleras porque soy generoso, yo las llevo por la posibilidad que me da la gente comprando sus Claro. canilleras. Y nada, siento que esa misión, sí, es lo más difícil de encontrar, pero cuando se encuentra y está tan arraigada al corazón de las empresas, no hay vuelta atrás. Acaba de pasar aproximadamente entre 20 y 30 minutos de que empezó la entrevista. O sea, sí, ya estamos en las últimas dos preguntas, ¿En serio? te juro. Volando, Qué mal. locura. Eh, a lo largo de estos 7 años fuiste logrando un montón de cosas. Sí. Pero yo también te conozco y como que no para el chabón. Como que va así. La vorágine del día a día te hace darte cuenta. Tenés momentos para parar y decir, che, mirá todo lo que logré, mirá todo el impacto que hice. Y hay veces que sí, y hay veces que no. Yo soy muy autoexigente también. Creo que es una de las cosas con las que más trato de aprender constantemente. Que por ahí, no sé, no me acuerdo de quién hay una canción que dice, se trabaja mucho para lo poco que se celebra. Mm, Y yo soy muy así, demasiado diría, de más a veces. O sea, no termino de celebrar una cuestión que ya quiero seguir con la siguiente y así. Sí, me centra mucho el hecho de tener gratitud constantemente, de todos los días por lo menos pensar en tres cosas por las que estoy agradecido, empezando desde que dormí abajo de un techo, mm, hasta de que mi familia tiene salud, hasta de las cosas que pueden llegar a ir sucediendo. o sea, Pero es muy complicado, la verdad. O sea, creo que es de las cosas más difíciles. Tratar de ir dimensionando porque también las responsabilidades te obligan a hacer y no mm, dormirte en los laureles. total. Yo sé que hemos trabajado mucho por logros, que lo hemos celebrado 2 minutos. Esos 2 minutos han sido mágicos y decíamos, son 2 minutos, pero valió toda la pena Sí, de lo que sí, sí. hicimos, pero son 2 minutos. Después, palmadita en la espalda y a seguir. Literal, sí. Yo digo que un poco a los boxeadores, viste, que se suben al ring, Mm, pelean 3 minutos y descansan 10 segundos. sí. Es así, literalmente. O sea, tenés que subirte al ring, recagarte a trompadas, Mm, esquivar un poco, meter las que puedas y mm, y seguir. después descansar 10 segundos y seguir así, en un bucle constante. Y es complejo. Es impresionante. Las últimas dos preguntas. Hablaste de que a tus hijos te gustaría enseñarle tales cosas. Imagínate que ahora este fragmento va para que lo vean tus hijos. De acá y quede. ¿Qué palabra te gustaría decirle a la cámara? Uf, qué durísimo, boludo, sí. O sea, yo no Te comí hoy maté. al mediodía, imagínate Te dejarle. maté esa. Sí, mal. Eh,
No, pasa que dejar un legado es muy importante, boludo. O sea, imagínate, yo siento que esto es dejar un legado todos los días. Imagínate si le das vida a una persona. Te la regalo. Mm. Pero sí, o sea, a mí me gusta mucho, independientemente de mi hijo o no hijo, si hay algo que puedo compartir con alguien, es que yo siento que todas las personas venimos acá con una misión, con un propósito, y que hay muchas veces en las que eso está complicado, no lo vemos tan claro, y es difícil realmente de percibir para qué estamos acá, para qué vinimos, y eh, realmente, o sea, hay muchas veces en las que nos comparamos, que decimos, che, pero yo tendría que haber hecho esto, o yo tendría que estar haciendo tal cosa. Y nada, o sea, siempre trato de dejar en claro que cada uno tiene su camino, que cada uno tiene su tiempo para todo, y que mientras más tiempo le dediquemos a tratar de descubrir eso, más, digamos, agradecidos nos vamos a sentir del regalo de estar vivos que tenemos, porque es muy difícil realmente descubrir para qué venimos y honrar eso todos los días. Entonces ya el hecho de dedicarle tiempo o ser consciente de eso es de lo mejor que te puede pasar porque le encontrás un significado al por qué haces lo que haces. Y para esas personas que están del otro lado y no se animan a hacer, ¿qué consejo le das? Entiendo que tu clave del éxito un poco es animarse también. Sí, hacer con lo que se tiene al alcance de las manos. O sea, muchas veces se idealiza que lo que necesitamos A o B para hacer C, y en realidad, o sea, hay mil fórmulas para hacer las cosas. Y por ahí de tanto idealizar lo que necesitamos para arrancar es que pateamos lo que queremos hacer y nada, o sea, no sé. En realidad, este formato de contenido, un Mm, podcast, capaz que ni siquiera hacer un podcast. Si tenés un teléfono en la mano, lo podés hacer. total, O sea, lo más valioso del contenido es el mensaje y lo que quieras aportar, ¿no? total. La cámara o el Mm, micrófono. Obviamente es hermoso hacerlo así, mm. y es re cómodo, pero para mí, o sea, cualquier cosa que se proponga una persona, o ya el hecho de que se te pase por la cabeza una idea es súper significativo, y arrancarlo con lo que se tiene al alcance de las manos es lo mejor que puede hacer. Yo creo que siempre la clave para mí es encontrar un propósito. Cuando uno encuentra un propósito y sabe a dónde va, a quién marca y esa sensación que te genera en la Sí, panza es recontra por ahí. sí, sí, sí. El hecho de sentir que estás yendo hacia algo más grande que no sabes muy bien qué va a Mm. pasar es lo mejor que te puede pasar. Aparte tiene un montón de impacto en las personas. Siempre me acuerdo, cuando estaba viniendo para acá me acordaba de la historia de Carlitos. ¿Te Sí, acordás Carlitos que le sí, de La regalaba las Plata. canilleras a la madre? Sí, sí, el de La Plata. Sí, Sí. sí. ¿Cuántas historias de haber alrededor de Fénix? Sí, un montón, un montón. Hay otra que yo me acuerdo particularmente, ¿te acordás cuando íbamos en el micro a Santiago del Estero? Mm, Bueno, un poco para dar contexto a la gente. Nos habían invitado a poder hacer un contenido que a nosotros nos había resultado mucho, que era entregando las sí. canilleras a los jugadores en zona mixta, que lo íbamos a hacer en Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero nos cancelaron el vuelo, había sido, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya estábamos en Buenos Aires y nos cancelaron el vuelo. Ujú, Y para llegar, viajamos a Córdoba, o sea, mm, nos acercábamos un poco sí. hacia el destino que era Santiago del Estero. Y de Córdoba nos fuimos a Santiago en colectivo, ¿era, no? Sí. O a Tucumán. No, a No. Santiago en colectivo. Y, Nos fuimos de Buenos Aires a Córdoba en avión y y de Córdoba a Santiago del Estero que en fueron bondi. como 8 o 12 horas. Sí. Una enfermedad. Nos fuimos cagando de Sí, risa mal. sí, sí, sí. Y me acuerdo que íbamos escuchando música, qué sé Mm, yo. Y yo te decía que le había escrito a Juan Cruz, el sí. utilero de Inter Miami. Mm, Y en ese momento me había respondido que de poder hacer una movida para llevarle las canilleras a Leo. sí. Y hace poco que nos vimos, que yo te conté que estuve Mm, con Leo allá en sí. Miami, literalmente se me vino a mí en la cabeza la Ese canción momento. que pusimos en ese momento, Sí. que era una canción de CRO. Sí, me acuerdo. Estoy entrando en la cabina, Sí, me estoy acuerdo. entrando. Después nos puse a escuchar a Sergio Torres, ¿te Sí, acuerdas? sí. Sí, después también nos pusimos. ¿Qué era que íbamos escuchando? Que escuchan mucho allá en Santiago. El Huguito Ah, Flores. Huguito Flores, mal. No es Sí, sí. secreto. Íbamos celebrando, boludo, eso fue mortal. Por una respuesta Sí, encima. sí. De nada Es que ver. que. Pero bueno, después terminó resultando. Y eso fue en febrero. Mm, Y yo terminé allá en julio. sí. O sea, mirá vos lo que es el tiempo que Mm. tiene que transcurrir para que las cosas sucedan. Sí, pero a ver, vos terminaste en julio allá, pero venían persiguiéndolo desde mucho más. Desde diciembre de 2022. Sí, y me acuerdo que vos me decía, che, lo voy a conocer, lo voy a conocer. Eso es lo importante del Qué propósito, lo que locura, hablamos boludo. antes. Sí, o Qué sea, locura. estar determinado a decir esto va a pasar. Mm, Y también las chances que eso suceda. total.
Eso fue manifestación pura. Mal. Fue manifestación y hacer, pensar. Era como, bueno, vos estás acá y te querés llegar acá. Bueno, intentar hacer así, por acá, por allá, y bueno, Sí, se sí. logró. Sí, porque hubo un montón de veces que rebotó, digamos, en Claro. que eso se dé. Yo me acuerdo de otra que es en Ezeiza, esperando ese avión. ¿De 6 salimos encima? Sí. Me acuerdo que estábamos los dos mirando así la pista y le estábamos diciendo, che, ¿viste este? Sí, a mí me da una mala sensación. Sí, a mí también, por esto, por lo otro. Y es impresionante cómo la sensación manda. Sí, sí, la intuición. La intuición, te decíamos. Y tuvimos esa charla que fue impresionante. Sí. Pero bueno, ¿cómo lo pasaste? Excelente, excelente. Fue Se me express. pasó volando, boludo. Fue express. ¿Vas a venir de nuevo? Obvio, obvio, sí, porque voy a venir, mira, lo que tengo para mostrarte. A ver. News All Boys. ¡Vamos! Se dio esa. ¿Qué más? Rosario Central. Vamos, también. Todo Rosario copado. Tan hermosas. Esas me encantan a mí. Estas también te van a gustar muchísimo A ver. más. River. Está más o menos, esa no me gusta nada. Y a ver. Campeón del mundo. Que está bueno, ya las conocías igual. Esas hermosas también. Y Tengo esas en mi casa todavía. sonido de trompeta. A ver. No, me vuelvo loco. No, no, boludo. Ey, yo conocí por vos los jugadores de Boca. No tiene sentido eso. Le dimos una canillera under, ¿Te boludo. acordás que a Merentiel no le pudimos dar porque ya le habíamos dado a todos los otros? Sí, nos quedamos Yo sin. cuando Merentiel la rompió en el Mundial de Clubes me quería matar. boludo. Era muy seguro que la usaba. Bueno, esta te las traje de regalo. No, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Qué locura, boludo. Felicitaciones por todo, amigo. No, gracias a vos. Un gusto estar acá, amigo. Excelente la pasé. Voy a tener que volver igual. Va a tener que volver. Nos quedamos en una banda de cosas Hay para muchas hablar. cosas para hablar. Bueno, te dejo el final para que te despidas. No, o sea, agradecerte, amigo, en primer lugar por darme el espacio. Felicitarte también, muy bueno Muchas gracias. la movida que estás haciendo, la gente que estás trayendo. Vi que, bueno, vinieron de Sonder, vino y Vito también de Arbanit. Me gusta que se visibilicen muchas historias de acá, porque hay muchísimas. Y por ahí, digamos, no encuentran como el lugar, porque en Buenos Aires es más difícil Claro, tumbar la puerta. Yo porque entro por la ventana, ¿viste? claro. Lleva el rey. Sí, sí, corran, sí. pero- y no, está buenísimo que vos le des esa visibilidad. Y nada, también agradecer a la gente del otro lado también por el apoyo de siempre e invitarlos a todos a formar parte de lo que nosotros hacemos y de contribuir a este propósito. Muchas gracias por venir, amigo. A vos, hermano, un gusto. Nos despedimos de esta manera, limpiando acá un poquito. Se manchó. Y, y los esperamos en el próximo capítulo de Ver el Cubo. Adiós.